El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros hablan de ti como Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Y les preguntó: bueno, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y le dijo: el Mesías de Dios. Jesús les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que de ustedes quieran seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que de ustedes quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la salvará. Palabra del Señor. Tomen asiento. Bien, para nosotros esta pregunta tiene que ser importante responderla. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es para mí? Y donde nosotros mismos de pronto, escuchando el Evangelio, vemos que Jesús hace oración porque Él mismo en su camino tratará siempre de buscar una identidad tan clara con ese Padre del cielo que lo comprometió en una tarea tan garrafal como esta, que Él mismo hasta esa pregunta se puede estar haciendo: ¿quién es Dios para mí? Y por eso somete toda la oración. Y si nosotros tenemos esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Ahí es donde nosotros miramos un poquito que el Evangelio no dice dónde ocurrió esta escena, pero sabemos por los otros evangelios que fue en ese lugar cercano a Cesarea de Filipo. Y sin embargo, aquí se nos habla de Jesús en esa tónica de oración, porque es que la oración de Jesús al Padre es una señal de su relación singular con Él, en la que nadie puede llegar a inmiscuirse. Por eso Jesús tiene conciencia de su dignidad, Él tiene conciencia de su misión, sabe quién es y lo que ha venido a hacer en el mundo. Él entiende porque tiene identidad con la voluntad de Dios. Hay identidad. Por eso, cuando Él pregunta, Él nota que no hay una identidad. Porque la gente, podemos decirlo, está dividida en sus opiniones respecto a Jesús. Unos dicen: es Juan el Bautista revivido. Otros hablan de Elías, cuando uno de los antiguos profetas. Por eso, cuando escuchan esa situación de falta de identidad en todos aquellos que forman parte de ese pueblo dentro del cual van caminando sus discípulos, Él entonces dice: bueno, si eso está pasando afuera, yo quiero parar y saber qué está pasando aquí, con ustedes, con los que son bautizados, con los que vienen cada domingo, con los que se supone están siempre refiriéndose a mí en su oración. ¿Qué está pasando con ustedes? Y por eso es que Jesús, a ese momento, interpela directamente a los suyos, a los que ha elegido, a los que tiene reunidos en torno a su persona. Hagan de cuenta, Él está aquí. Nosotros venimos de allá afuera y le hemos dicho: mira, allá afuera, en mi oficina, entre mis familiares, allá afuera, en ese entorno, están hablando de ti y están diciendo esto. Bueno, listo, todo eso está bien. Pero por eso Él pregunta, porque es que la fe es una respuesta personal al misterio de Cristo que nos interroga, es una respuesta personal. Por eso: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vosotros,
Y por eso es que Pedro toma la palabra y le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es una profesión de fe de más alcance que la expresada por la gente. Es una expresión clara. Pedro hace profesión de fe. Pero aquí notemos que Jesús no es un mero profeta, es mucho más. Es el Mesías largamente esperado y anunciado desde el Antiguo Testamento. Por eso esta misma pregunta nos la hace Jesús a cada uno de nosotros: ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Porque no se trata de contestar con palabras bonitas aprendidas del catecismo, se trata de responder con la vida, porque es que es fácil responder. Antes a muchos de nosotros nos tocó responder así escuetamente desde esos 100 artículos del Padre Astete: ¿quién es Jesús? Y uno respondía inmediatamente y quedaba como el más santo dentro de la comunidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabe? Pero hoy vamos mucho más allá. Hoy vamos mucho más allá. Por eso hay que preguntarse: en tu comportamiento, en el trabajo, en casa, en la vida pública, ¿tienes presente lo que Jesús espera de ti? ¿Tienes claridad? Porque estás dispuesto a seguirle de verdad. Porque si tienes este propósito, no te equivocarás, pues aunque aparentemente pierdas tu vida, encontrarás la vida de verdad, la que Él te está ofreciendo. Y por eso cuando Él les dice a ellos: el que quiera seguirme, tome su cruz. El que se niegue aquí se va a encontrar arriba, pero el que llegue precisamente a no quererse sino quedar aquí, disfrútenlo mientras que le queda el cuartico de hora, pero cuando termine su cuarto de hora, arriba no va a encontrar absolutamente la posibilidad de estar cerca. Por eso Jesús prohíbe a sus discípulos que vayan diciendo a la gente que Él es el Mesías de Dios. Y Él advierte a sus seguidores que callen y no digan nada, porque es el llamado secreto mesiánico. Hay misterios que indiscutiblemente deben desvelarse poco a poco, y por eso el pueblo judío no estaba preparado aún como para llegarles con ese sopetazo: llegó el Mesías. No. Eso es poco a poco. Tenían la madurez suficiente, ellos no tenían esa madurez para comprender el mensaje de Jesús y su relación con Dios. Y por eso incluso sus propios discípulos estaban pensando en un momento dado, en un Mesías que restableciese el honor de Israel y los librara de la opresión extranjera. Es algo político lo que estaban pensando ellos. Inclusive en varios pasajes del Evangelio, acordémonos, van de camino y siempre van como peleando, y Jesús los está de pronto escuchando y de un momento a otro les dice: bueno, ¿de qué discutían ustedes en el camino? Y descubre Jesús que ellos están buscando los primeros puestos. ¿Quién va a ser el ministro de defensa? ¿Quién va a ser el que maneje la economía? ¿Quién va a ser el que maneje precisamente, es decir, primeros puestos? No se trata de eso, porque es indiscutiblemente aquí para nosotros hoy entender que la suerte que Jesús está dispuesto a correr, entregando su vida hasta la muerte en la cruz, es elevada a norma de conducta de cuántos quieren seguirle como sus discípulos. Si Él da su vida, el discípulo, recordémoslo, no es más que su maestro, pero tiene que ser como su maestro. También tiene que desprenderse. También tiene que ser capaz de tomar la cruz de cada día. Porque solo así pueden llegar a la gloria de la resurrección, y solo así resucitarán con Él los que creen en Él de verdad, pero porque fueron capaces de seguir ese camino. Porque vivir es dar la vida y retener la propia vida para ponerla a salvo es morir sin revisión alguna. Sin revisión alguna. De ahí que por eso uno mismo es a menudo el mayor obstáculo, si así lo queremos entender, para seguir a Jesús. ¿Por qué? Por nuestros egoísmos, por nuestra inmadurez, por nuestras tonterías, que muchas veces las colocamos por encima de lo que verdaderamente vale. Por eso cargar con nuestra cruz significa tomar nuestras incoherencias y contradicciones, nuestros pequeños, mis queridos hermanos, nuestras pequeñeces, nuestro pecado, porque es que Jesús ya cargó con el mal de todos nuestra carga, aún en un poco peso, pero hemos de llevar la cruz de nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestro orgullo, que no pesan y dificultan nuestro crecimiento, y por eso requiere de un proceso interno de cambio en el pensamiento, en la actitud,
actitud, hasta en nuestra visión del mundo y nuestra forma de entender nuestra propia religión. Hay que entenderla como algo que no puede seguir siendo teórico, conceptual, para pasar a entender que esta experiencia de ser partícipe del grupo de Jesús, partícipe de la iglesia, exige que como nosotros mismos lo debemos ir entendiendo, cada uno sea capaz de tomar la cruz también para seguir el camino y poder tener parte en la gloria. Él pide una conversión total, porque recordemos a la luz de lo que es la realidad en la que caminamos allá afuera. Allá afuera hay una realidad bien difícil, bien complicada, para los niños, para los jóvenes, para todos los adultos, para todos, que exigen precisamente que nosotros estemos preparados para que en medio de esa realidad nosotros tengamos ese carácter interior de poderle decir no a la tentación y al pecado. Por eso hoy la iglesia necesita gente valiente, gente heroica y buena, que se sienta familia de Jesús y esté dispuesto a seguirlo de verdad, porque es que el seguimiento no es aquí en estas cuatro paredes cumpliendo con ese mandamiento de llegar precisamente a favorecer el día domingo. Eso no es únicamente. Necesitamos por eso allá afuera voceros que anuncien el amor de Dios y su deseo de felicidad para toda la humanidad. Por eso cargar con la propia cruz es asumir el compromiso que cada uno tiene de luchar por hacer un mundo mejor desde su hogar en adelante, comportarse como un buen hijo, comportarse como un buen papá, comportarse como un buen esposo, comportarse como una buena madre, comportarse como un verdadero hogar donde se respire claramente la presencia de Dios. De eso se trata. Aquí no se trata de hacer cosas extraordinarias y heroicas, sino de vivir nuestra vida sencilla, pero con la claridad de saber que la vivimos con la profundidad de aquel que está presente en nuestros corazones y a quien escuchamos cada domingo y de quien nos alimentamos en Eucaristía. Y por eso, quien vive solo para Él, digámoslo así, en su burbuja, en su pequeño mundo, se perderá. Lo ha dicho el Evangelio en esta mañana. Por eso es la consecuencia de cerrarse en sí mismo y aferrarse a los miedos, las falsas seguridades, negándose a huir, precisamente a cambiar. Por eso el cambio de nosotros, quien esté dispuesto a abrirse, a sacrificarse y a dar todo por amor, lo ganará todo. Quien esté dispuesto a salir de sus egoísmos, quien esté dispuesto a tener una relación con los demás basada en la corrección fraterna, basada en el respeto, basada en la tolerancia, que esté dispuesto a entender que lo que Dios le ha dado son medios para no solamente favorecerse a sí mismo, sino para ayudar a otros, porque de eso se trata, y lo hemos siempre reflexionado, que en la vida lo que Dios nos da son medios para construir esa participación en el reino. En cambio, quien esté dispuesto precisamente a vivir esta experiencia ganará todo, obtendrá la felicidad plena, ese encuentro con el Dios del cielo, Padre nuestro, Padre de Jesús, y así dando todo, darse a sí mismo la única vía para encontrar la plenitud humana y espiritual que todos nosotros precisamente queremos experimentar. Y que hoy, ante la pregunta de Jesús, la respuesta de cada uno de nosotros tiene que darle la vida. Tiene que comenzar a darla en esta semana en su ambiente familiar y comunitario, mostrar que Jesús es para mí realmente la salvación, pero porque me permito que Él me ilumine y me fortalezca para trabajar por ir evacuando de mi vida todo